Iglesia Emanuel, muy buenos días, el Señor les bendiga grandemente. Quiero invitarlos en esta mañana a que miremos un momento Romanos capítulo 15, el versículo 13. En el versículo 13 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Que esta mañana, hermanos, sea una mañana donde esto lo podamos estar viviendo, una mañana donde estén estas tres cosas que son muy importantes para nosotros. Una, que esté el gozo; la otra, que esté la paz; y la más importante, que en medio de nosotros esté la esperanza. Les doy la bienvenida, hermanos, a cada uno de ustedes en este domingo, y ahora quiero invitar a mi hermano Michael para la oración. El Señor les bendiga. Hermanos, buenos días a la Iglesia Bautista Emanuel. Vamos a orar esta mañana. Señor, gracias esta mañana por el privilegio primeramente que nos das en medio de nuestras casas, en medio de lo que estamos viviendo, el privilegio que tenemos de estas plataformas para estar unidos. Gracias por tu inmensa bondad, gracias por tu inmenso amor, aunque nos parezca contraria, tú estás siempre haciendo algo bueno. Esta mañana queremos suplicarte que en medio de la situación que estamos viviendo, tú estés glorificándote. Por eso queremos venir ante ti, a adorarte, a glorificarte y a dejar tu nombre en lo más alto. Glorifícate en cada casa, en cada hogar, en cada lugar donde estén allí, dispuestos a adorarte. Levanta, Señor, anima a cada corazón para que tengan ese deseo de adorar tu inmensidad y tu gloria tal cual es. Dice la palabra de Dios: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. En esta mañana quiero invitar a mis hermanos del coro para entonar la canción El Dios que adoramos. Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aun los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos,
todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Bueno, mis hermanos, ahora vamos a disponer de nuestro corazón. Vamos a adorar al Señor en esta mañana. Y dice el salmista: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Vamos a adorar al Señor con esta canción: te daré lo mejor de mi vida. Hoy ante tu altar nuestras coronas, queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo
daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Muy buenos días, hermanos. Los invitamos a que nos acompañen los domingos en nuestro servicio de adoración que se transmitirá a partir de las 10 de la mañana por Zoom y por el canal de YouTube de la Iglesia Bautista Emanuel. Los esperamos. Los días martes y miércoles a partir de las 8 de la noche continuamos con nuestro estudio Vida Cristiana Práctica, que se transmite por Zoom y por el canal de YouTube Iglesia Bautista Emanuel Col. No faltes. El COVID-19 nos tomó por sorpresa y ha crecido la necesidad dentro de nuestra congregación. Por esta razón, creamos el link Provisión Cero, pensando en aquellos hermanos que necesitan una ayuda. Solo debes dar clic en el enlace y luego enviar el mensaje automático. Nos comunicaremos contigo. Así que No te pierdas la reunión de niños todos los sábados a las 4 de la tarde por Zoom. Se llama Ventana 1040 porque el núcleo de las personas todavía no alcanzadas en nuestro planeta vive en un espacio rectangular en forma de ventana, frecuentemente llamado el cinturón resistente, y que se extiende desde el oeste de África hasta el este de Asia. En este espacio geográfico se encuentran los más grandes grupos musulmanes, hindúes y budistas, billones de almas espiritualmente empobrecidas y que necesitan conocer el Evangelio, como pasa también en nuestro país. Hermanos, muy buenas noches. ¿Cómo estamos pasando este tiempo de cuarentena? Gracias a Dios, bien, provistas por el Señor, en su misericordia, cuidadas por el Señor y haciendo lo que Él nos ha mandado hacer, haciendo discípulos, usando este medio, usando WhatsApp, usando Zoom. El Señor ha sido bueno en poder tener algunos discipulados con las hermanas que también pueden, porque también esto dificulta un poco los que no pueden tener este sistema, pero damos gracias a Dios por su cuidado, por su provisión, por el tiempo de estudio que tenemos, por el tiempo de orar más los unos por los otros, sobre todo recalcar en esto, porque damos gracias a Dios que podemos orar, apoyar, animar a hermanos de todas partes del mundo las peticiones, y ha sido una bendición de poder interceder por ellos. Gracias al Señor en su misericordia que nos permite este tiempo de gozo para poder poner en práctica todo lo que nosotros aprendemos. Dios los bendiga y gracias por orar con nosotros. Bueno, pues también damos gracias al Señor por este tiempo donde nos permite adorarle. Qué bueno que es cantarle al Señor y cantarle con nuestro corazón. Y ahora quiero invitar a mi hermano Darwin para la lectura de la palabra en esta mañana. Bien, hermanos, muy buenos días. Los invito a que abramos nuestras Biblias, la palabra de Dios, en el capítulo de los Hechos, capítulo 26, y vamos a hacer nuestra lectura desde el versículo 12 hasta el versículo 18. Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículo 12. Dice así: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes,
Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. El Señor bendiga su palabra. Bueno, hermano, muy buenos días. Damos una vez más gracias por este tiempo. Muchísimas gracias al Señor por la oportunidad. Muy bien, vamos con el capítulo 26, seguimos adelante. Estamos mirando el paso de Pablo de Jerusalén a Roma, cómo está llegando hasta Roma. Y desde la semana pasada lo dejamos a él en un tribunal romano. Está haciendo su defensa frente a un rey judío, frente a un gobernador romano, y emplea la oportunidad de defensa más bien para una oportunidad para compartir su testimonio, lo que ha sido su vida en el Señor. Como dijimos la semana pasada, dividimos este capítulo en 5 partes que tienen que ver en las primeras de ellas con su testimonio, en cómo comparte su testimonio. Vimos la semana pasada lo que fue su vida pasada. Debemos mirar el día de hoy su encuentro personal con el Señor Jesucristo, desde el versículo 12 hasta el versículo 18, como ya lo vimos. Posteriormente hablaremos de su vida transformada de obediencia, y esa invitación también, esa invitación que él hace al arrepentimiento, y por último veremos el veredicto del rey Agripa. Y bueno, pensando un poquito en cuanto al encuentro personal con Cristo de Pablo, y ese momento especial de comunión, de acercarse, de ser confrontado con el Señor, debemos decir algunas cosas. Debemos decir en primera medida que es lo más importante. Considero deberíamos prestar mucha atención. A veces nos preocupamos de cómo presentamos el Evangelio, nos preocupamos de cómo es que esa persona vive, de si esa persona se bautizó, si esa persona asiste, en fin, pensamos en una serie de cosas, pero no nos preocupamos mucho de cómo fue su encuentro personal con el Señor, qué cosas sucedieron allí. No que debamos saber el detalle, pero sí entender realmente qué sucede. Pablo nos comparte eso abiertamente aquí, y creo que deberíamos atender un poco más, porque creo que si lo vemos bien, si no hay un encuentro personal con el Señor, entonces podemos decir que no hay una vida transformada, no hay una vida que va a caminar voluntariamente de todo corazón, no va a buscar al Señor, sino que va a haber un esfuerzo, va a ser necesario una edificación, es necesario estar ahí trabajando y abonando en esa vida, hasta que tal vez ese momento de un encuentro personal con el Señor tal vez es un momento posterior y no en ese momento que se está compartiendo.
¿sabe? Estamos confundiendo ese momento de relación con el Señor, lo estamos confundiendo con diferentes cosas. Lo estamos confundiendo con experiencias sensoriales como lenguas, como tal vez algo místico. Lo estamos confundiendo tal vez con sentir algo, un calor, un frío, algo especial. Estamos confundiéndolo con un bienestar material. Si Dios me bendice en los negocios, me bendice en esta área, entonces es porque tengo una relación personal con el Señor. Lo estamos confundiendo también con una sanidad física. Si Dios me libra de una situación física, entonces, o de una enfermedad, entonces Dios tuve un encuentro personal con Él y por eso me uno, por eso lo sigo. Estamos confundiendo este encuentro personal con ritualismos. Lo estamos confundiendo con tal vez ir a un encuentro, ir a un reencuentro, en sentir tal vez, o en decir más bien una oración de fe y cosas similares, ¿cierto? Estamos confundiéndolo con ello. Tal vez también estamos haciendo algo que es sumamente grave también, no solo confundiendo, sino que tal vez estamos omitiendo que la persona tenga un encuentro personal con el Señor. A veces de pronto confiamos en que esa persona ahora asiste, ahora lee la Biblia, ahora hace cosas y cambia su vida, pero también deberíamos pensar y estar atentos a cómo fue ese momento, ese primer momento de contacto con el Señor. Y por eso me parece importante y podemos observar en este texto, podemos comprender por lo menos unas 8 marcas que nos identifican un verdadero encuentro personal con Cristo. 8 marcas que nos presenta Pablo aquí, que nos muestra en ese relato 8 marcas de un verdadero encuentro personal con el Señor. Quisiera invitarlo para que oremos y para que el Señor sea guiándonos en este momento. Mi Señor, gracias te damos por este tiempo y gracias por tu palabra. Rogamos, Dios, que tú obres, que, Señor, seas tú hablando por medio de este siervo, ayudándonos, Señor, a entender cómo es ese verdadero encuentro personal contigo. Dios de la gloria, te pido porque nada nos interrumpa, sino que tú hables a nuestro corazón. Gracias damos y rogamos por esto en el nombre precioso de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Muy bien, entonces miremos la primera marca. La primera marca la he llamado una falsa ocupación. Son el versículo 12 básicamente. Dice allí: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. ¿Y por qué decimos que es una falsa ocupación? Si usted mira el texto, allí encontramos que Pablo va con poderes, con cartas, va encomendado por los sumos o los principales sacerdotes, va encomendado a otra ciudad para seguir haciendo lo que él dice al principio, ocupado. Está ocupado en lo que es su vida. Y su vida lo vimos en lo que es la vida pasada, como él consideraba que su tarea era ir en contra de Jesús, perseguir, forzar, castigar, encarcelar y autorizar la muerte de los que caminaban con el Señor. Pero dice que él quiere, en su propósito, él quiere agradar a Dios. Defender la causa de Dios es lo que es su ocupación. Me explico, su deber o su ocupación, según él, podría ser eso, es solamente Dios a quien quiere él agradar, por quien quiere él trabajar y hacer todas estas cosas. Es decir, él aún estando ocupado en esto, que él considera es Dios, está yendo en contra de Dios. Y por eso hablamos de una falsa ocupación. Podría él decir: mi ocupación era mi negocio, mi ocupación es mi familia, es mi trabajo, es mi vida diaria, es mi vida común y corriente. Pero para él su deber es hacer muchas cosas en contra del nombre de Cristo, como lo dice ahí en el versículo 9. Cuando hablamos de la mayoría de las personas
que es Cristo, no estamos pensando en su necesidad de Cristo. Cuando compartimos con alguien o cuando insistimos que alguien se acerque, que alguien busque del Señor, realmente no estamos hablando de que busque a Cristo con el propósito correcto. Aún a veces estamos llevando a un falso enfoque, a un falso encuentro con el Señor. Estamos invitándolo para que solucione un inconveniente de salud, solucione un inconveniente familiar, un inconveniente económico, un inconveniente de cualquier índole, pero no le estamos a veces hablando e invitando para que se acerque al Señor correctamente. Precisamente este es el inicio de cada uno de nosotros como ocupación, ¿cierto? Como nuestra ocupación falsa. Todos nosotros llegamos a Cristo, aún queriendo acercarnos a Él, llegamos con una falsa ocupación. Y a veces hasta lo consideramos como nuestro deber, ¿cierto? Ese es nuestro deber. Pero al compartir nuestro testimonio, debe ser evidente que esa era nuestro afán. Cuando pensamos en esa falsa ocupación de la cual aquí Pablo lo veía como tener sus cartas, ir hasta estas personas, ser encomendado tan importantemente, para nosotros también debe ser así de notorio como lo está mostrando él, que nuestra ocupación mayor era otras cosas, familia, amigos, diversión, el diario vivir. ¿Por qué? Porque así es como llegamos al Señor. Nadie de nosotros, ninguno de nosotros puede decir que estábamos pensando, necesito buscar a Dios, sino que aún cuando estamos acercándonos con una ocupación falsa, un falso enfoque. Muy bien, miremos la segunda característica, una verdadera iluminación. Nos dice el versículo 13 y la primera parte del versículo 14: cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea. Y si vemos allí, el texto nos hace un énfasis interesante con respecto a cómo van por el camino, la hora y el sol resplandeciente. Van al mediodía. ¿Y por qué de pronto nos hace todo este énfasis? ¿Cierto? Pues porque nos dice allí que vino una luz que venía del cielo y que sobrepasó el resplandor del sol. Si pensamos, no hubiera sido lo mismo si el relato se hubiera hecho al atardecer, en la noche. Veríamos cualquier luz y podríamos decir una luz normal, pero Pablo aquí, o Lucas más bien, aquí nos está diciendo que llegó, y el encuentro que tuvo Pablo fue con un encuentro de una luz que sobrepasaba cualquier cosa. Y si pensamos en Pablo, es un hombre realmente que ha sido iluminado, y no sería tan fácilmente engañable. Pero aquí vemos que él tiene confianza en otras cosas que han iluminado su mente. Podemos pensar que él fue iluminado por Gamaliel y fue ilustrado por él cuando le enseñaba todas estas cosas. Usted lo puede mirar de cómo se desenvolvía Gamaliel, Hechos capítulo 5, y su relación con Pablo en Hechos capítulo 22. Realmente era quien de pronto le daba este aire, ¿cierto?, a Pablo. También vemos que Pablo se buscaba esa luz, esa guía en lo que era su secta, los fariseos, en su tradición, y de eso también él hace mucho énfasis por allá, Filipenses en el capítulo 3. De eso también habíamos hablado en otros momentos. Pero el Señor nos dice que toda esa iluminación o toda esa ilustración y todo ese conocimiento realmente al lado de Él son nada. Y mire cómo lo expresa en Mateo capítulo 12, en el versículo 42.
Mateo capítulo 12, versículo 42, nos dice allí, hablando de Salomón: la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Y lo que el Señor está diciendo, lo que Él tiene que hablar de su sabiduría es mucho mayor a lo que era la sabiduría de Salomón. Pudiéramos decir entonces que cuando hablamos de una verdadera iluminación, un verdadero encuentro con el Señor, hay una verdadera iluminación, porque no cabe duda, ¿cierto?, de ese encuentro. No podemos decir eso fue tan interesante o tan emocionante como aquella otra cosa. No cabe ninguna duda si pensamos en cuanto a una sanidad. Dios puede hacer un milagro con una persona, con un creyente o con un no creyente, en un ambiente espiritual o en un lugar muy apartado. Luego, una verdadera comunión con el Señor, una verdadera relación personal con el Señor está marcado por una iluminación real. No tiene ninguna confusión. Lo que podemos decir entonces es que en ese encuentro con Cristo, que cada uno de nosotros debe afrontar, cualquier cosa, por brillante que parezca, debe ser opacado por la iluminación del Señor mismo. Ese encuentro debe ser tan especial y particular, no en sensaciones, como ya lo dijimos antes, sino en la claridad de lo que Dios, de esa cercanía de Dios para con nosotros. Muy bien, vayamos con la siguiente, una verdadera confrontación. Si hablamos de una verdadera relación, un verdadero encuentro personal con el Señor, hablamos de una verdadera confrontación. Dice en el texto, básicamente versículo 14 y versículo 15, dice el Señor, ahora le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Si vemos allí, cuando hablo de una confrontación real, estamos hablando de no de que Dios ataca o Dios nos amilana, ¿no?, sino que hay una comunicación. Pero es una comunicación en la que es claro, queda claro al final del encuentro quién es Dios y quién es el pecador. Aquí vemos una conversación bastante concreta y precisa. El Señor dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón, y estamos pensando en la tradición, en lo que nos cuentan de lo que era el diario vivir de los coces, y estamos hablando del ganado, aquel buey al cual se le colocaba un punzón junto a su pierna, y el cual, si de pronto no quería ir con el arado y estiraba su pata, tal vez se iba a punzar con este aguijón. Y por eso le dice aquí el Señor: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Te estás lastimando tú solo, intentando atacarme. Entonces el Señor aquí se acerca a él, nos dice que le va a hablar en lengua hebrea, en un idioma, en su primer idioma, podríamos decir, o en el más familiar para él, para que no haya ninguna duda de lo que van a hablar, de lo que Dios le va a decir. Sabemos que cuando debemos hablar otro idioma, de pronto a veces un segundo idioma, necesitamos pensar exactamente qué vamos a decir para saber si lo estamos diciendo correctamente. Pues bien, por eso el Señor aquí le habla en su primer idioma, para que él no tenga ninguna confusión, para que él sepa exactamente de lo que le está hablando. Quiere Dios con esto que no quede ninguna duda de lo que Dios dijo, porque lo que Dios le va a decir no va a tener una trascendencia en su vida. Es una orden para cumplirse, no es un favor, no es una charla sencilla, no es una charla cotidiana, es algo que Dios va a ser importante para con él. No puede ser una persona, un cristiano del camino, que terminó asustándolo con una luz tan brillante y resplandeciente,
que él de pronto dijo, oiga, este cristiano me asustó y yo creí que me estaba... No, Dios quiere hablarle muy claramente a él. En esa comunicación que Dios le da, le dice, Pablo acierta a decir algo muy real y dice, en su pregunta es, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y es tremendo, no lo conoce, no lo reconoce, pero sí dice, eres Señor, eres dueño, tú eres el dueño, tú eres soberano, tú eres amo, y es lo que le está diciendo allí. Qué bien que lo dice él allí. El Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, y de una vez le dice cuál es su situación, cuál es su condición frente a él. Y la verdad que me gusta cómo el Señor lo confronta. Tú me persigues, tú haces mal las cosas. Y cuando estamos pensando en esa comunicación, en esa relación personal que debemos tener, en ese encuentro personal que debemos tener como hijos de Dios, no debe haber ninguna duda, ninguna posibilidad de un lenguaje ambiguo o de un mensaje incompleto, sino que Dios nos va a hablar claro y entero, porque Él realmente va a cambiar nuestra vida, va a hacer que dejemos atrás el viejo hombre, y Dios va a hacer una obra que va a ser transformadora para nosotros. Luego nosotros no podemos pensar, no podemos creer que podamos tener un encuentro personal con el Señor y no ser confrontados realmente con nuestra condición espiritual real. Cuando hablamos que una persona se acerca al Señor, seguramente va a tener la posibilidad de hablar, va a tener la posibilidad de colocar frente a Dios lo que es su vida, y Dios va a hablar claramente, le va a mostrar claramente en qué cosas ha fallado, y vamos a darnos cuenta más adelante que le va a dar su camino y su vida hacia adelante como cristiano. Por eso decía, pensar en este encuentro personal con el Señor no es algo que debiéramos tomar tan ligeramente. Es un encuentro transformador cuando Dios nos confronta en esta manera. Muy bien, ahora vayámonos a uno más, un verdadero testimonio. Nos dice el versículo 16 y versículo 17, en la primera parte, prácticamente una frase. Nos dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo. Y hablamos de un verdadero testimonio. Y aquí nos habla de algo interesante. Aquí cambian las cosas. Recuerde, cuando hablamos de una verdadera iluminación, Pablo no solamente había sido sobrecogido él y los que estaban junto a él, sino que también son arrojados al piso, están allí en el piso. Ahora aquí el Señor le dice, cuando habla de un verdadero testimonio, de lo que debe ser su vida aquí hacia adelante, le dice, ponte en pie, ponte en pie y sobre tus pies. Y quiero que estés muy bien parado en la tierra. No puedo decir que Cristo puso en pie a Pablo y que tal vez se sentó en el caballo. A veces he escuchado algo de esto, que Pablo estaba en su caballo. El relato no me deja pensar en esto, porque encuentro que en las tres oportunidades en las que se comparte el testimonio, vemos que una vez que Pablo se levanta y termina esto, los que están con él lo conducen, lo llevan caminando hasta Damasco. Bien, pero lo que sí es cierto es que Pablo tiene una actitud ahora, y es ponte de pie sobre tus pies, y ahora vas a ser testigo, ¿cierto? Le dice allí el Señor, ahora vas a ser un testigo. Le dice, y me encanta esa palabra con la que inicia el versículo 16, dice, pero tú me has atacado, me has perseguido, pero ahora sin embargo, y mire que no le da opción a Pablo de decir nada, sencillamente le dice, levántate
pero vas a dar testimonio. Ahora tú vas a ser uno que vas a estar, nos dice allí, para eso me he aparecido, para ponerte por ministro y testigo. Tú vas a tener una tarea y vas a tener un testimonio que dar aquí y hacia adelante. Ya no era más de exterminar el nombre del Señor, ya no es más esa su tarea, lo que él consideraba su deber, sino que ahora su tarea es extender, dar un testimonio para extender el reino del Señor. Ahora él debía hablar del Señor con fidelidad y determinación en el lugar que fuera, ante personas de humilde condición, ante un rey, ante un gobernador, ante las personas que sean, ante amigos o ante enemigos, debía dar un testimonio fiel de lo que Dios había hecho. Por tanto, recordemos sus palabras en una de sus cartas, Romanos capítulo 1, versículo 16, nos dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego o a los gentiles. Entonces, por eso es que hablamos que ahora Pablo tiene un testimonio verdadero, porque Dios le ha puesto, le ha encomendado esta labor. Ahora él debe ser testimonio para otro. Todo cristiano está llamado a dar un testimonio tan claro como si estuviera frente a un tribunal romano o como si estuviera frente a un enemigo, ante las personas que sean. Cabe preguntarnos, ¿somos nosotros así? ¿Somos de esa manera? Nosotros estamos puestos, estamos pensando en estar frente a cualquier persona y dar un testimonio así de claro, porque Dios nos llama a esto. Recuerde lo que nos dice ahí: levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido también a ti. Para que seas un ministro y para que seas un testigo en todas las cosas que ha hecho Dios en ese momento en su vida, pero también en las cosas que Dios seguirá haciendo. Estamos llamados a ser unos testigos verdaderos. Si nosotros hemos tenido una relación personal con el Señor, si en algún momento de nuestras vidas hemos declarado que el Señor es nuestro Señor, tendremos un testimonio claro que dar frente a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Muy bien, vamos a uno más. Este ya es el quinto. Recuerde, la primera característica de un encuentro personal con el Señor es, primero, una falsa ocupación. Estábamos en nuestra propia intención. Una verdadera iluminación. No hay ninguna duda de ese encuentro con el Señor. No hay nada que se le parezca. Una verdadera confrontación. Dios nos confronta con nuestro pecado, confronta nuestra vida y nos llama a algo más. Un verdadero testimonio, el número 4, un verdadero testimonio. Dios nos llama para que estemos dando un real testimonio de esa vida transformada, de eso que Dios ha hecho en nosotros y sigue haciendo en cada uno de nosotros. Y ahora estamos hablando de un verdadero ministerio. Dice allí, terminando el versículo 17, dice algo muy sencillo, dice: y de los gentiles a quienes ahora te envío. Y es importante lo que le decía el Señor allí. Es Él quien envía, es Él quien le pone la nueva tarea. Ya no es atacar a los seguidores del Señor Jesús, a los de ese camino, ya no es acabar el nombre del Señor, ahora es ir a los gentiles, y es Él quien le da esta tarea. No es mucho lo que podemos de verdad agregar aquí, porque si pensamos en la gran dificultad que presenta para un judío ir a los gentiles y llevar este testimonio, ir a los gentiles y ministrarlos, estar allí sirviéndoles, hablándoles del Señor, realmente no es mucho lo que tenemos que decir. Recuerde solamente lo difícil que fue para Pedro el acercarse a ellos. Fue tan difícil que aún después de que Dios hizo algo milagroso, aún por medio de unas profecías o unos momentos especiales,
Aún en Gálatas, en el capítulo 2, versículo 11, vemos cómo Pablo debió confrontarlo porque él estaba actuando mal con ellos. Nos dice allí, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y aún en eso vemos cómo era difícil para ellos. Vemos que era difícil aún cuando el Señor hizo una cantidad de cosas en medio de ellos, de que el Evangelio llegó a ellos. Usted recuerda en el capítulo 11 del mismo libro de los Hechos, versículos del 1 al 18, cómo Pedro relata todas las cosas que el Señor había hecho, y cómo termina allí diciendo él, cómo es que al fin los gentiles recibieron al Señor, y dice allí, recibieron la palabra de Dios. Al fin de cuentas, toda esa acción sirvió para que los gentiles recibieran de lo que el Señor les estaba dando. Luego pensar ahora que él tenía que ir a ellos no era nada fácil. Pensar que Pablo como judío tenía que ir a los gentiles, no tenemos mucho que decir, pero sí lo que debemos entender es que Dios le da un ministerio que hacer, una tarea y una labor que desarrollar. Lo que debe ser claro para nosotros en nuestro encuentro personal con el Señor es que tal vez no tenemos claro en ese momento, tal vez no tenemos estas mismas palabras del Señor, ahora tú vas a tener este ministerio, pero lo que sí debe quedar claro en el corazón de una persona que tiene un encuentro personal con el Señor es que Dios lo llama a servirle. Dios lo va a llamar para servirle en alguna manera. Ya vimos en 2 oportunidades, Dios le dice, para esto me he presentado, para que ministres, y ahora le dice a Pablo, para que ministres a los gentiles, y ahí es donde Dios lo está enviando. Y bueno es pensar para nosotros, ¿cuánto tiempo llevamos? Tal vez en el momento en que estamos delante del Señor, pidiendo perdón, acercándonos, escuchando lo que Dios tenía que decirnos, tal vez en ese momento no escuchamos un llamado claro a un ministerio, pero vale la pena preguntarte, ¿tú has encontrado ese ministerio? ¿Estás funcionando en ese ministerio al cual Dios te ha llamado? O tal vez estás pensando que Dios sencillamente quería bendecir tu vida, llenarte de cosas en tu vida. Pues Dios nos llama, cuando hablamos de un verdadero encuentro personal con el Señor, hablamos que Dios nos llama a un ministerio. Bien, ahora vayamos al a la sexta característica de un verdadero encuentro personal con el Señor. Si pensamos en esta última parte, allí vemos que el Señor le dice, tú vas a los gentiles, y ahora estamos mirando lo que Dios le dice en cuanto a lo que debe hacer en su ministerio. Ya le dijo, debes ir a los gentiles, pero debes hacer cosas específicas, y esas cosas obviamente también nos sirven a nosotros porque somos gentiles, porque somos producto tal vez también muchos años después del trabajo que hizo Pablo allí. Estas 3 características están allí inmersas en lo que es el ministerio de él, y por eso es paradójico, ¿cierto?, lo que le va a decir Dios allí. Dios le dice allí en el versículo 18, la primera parte, dice, para que abras sus ojos, para que abras sus ojos. Es lo que Dios quiere que suceda en ellos. Dice, solamente les dice eso para que tú abras los ojos de estos gentiles. Nos dice el texto que posteriormente Pablo se sale de allí con los ojos abiertos, pero sin ver en verdad.
Y es gracioso y es un poquito paradójico porque aquí le dice para que ellos abran sus ojos, para que ellos tengan una verdadera visión. Para muchos a veces Dios debe quitarnos cosas, ¿cierto?, que nos tienen innubilados realmente de lo verdadero. A veces estamos como perdidos, como desenfocados, viviendo algunas cosas que nos parecen que es lo correcto, que es lo verdadero, que es lo que realmente tiene sentido, pero por eso el Señor tiene que quitarnos estas cosas y para que no tengamos duda que le hemos visto cara a cara, que Él ha hecho una obra verdaderamente genuina en cada uno de nosotros. También llama la atención que esta característica es el desarrollo del ministerio de Pablo. No es algo que hace Pablo en él mismo, sino que es algo que es el desarrollo de lo que él debe hacer. Dice allí el texto, para que ellos se conviertan, para que ellos abran sus ojos, ¿cierto? Lo que le dice allí el Señor, para que ellos abran sus ojos. Los ojos abiertos a quienes prediquen no se abren por obra mágica, ¿cierto? No se abren por algo místico, no se abren por algo que no sabemos qué sucedió. Estos ojos deben abrirse porque es el desarrollo del llamado que hizo Dios a Pablo, el ministerio que Dios le había encomendado para que él siguiera. Pero cada persona que tiene un encuentro personal con Cristo necesariamente reconoce que era lo que veía en su vida pasada. Pablo lo reconoce en su testimonio. Pablo abre sus ojos y realmente dice: qué tremendo, yo estaba persiguiendo al que me quería dar vida eterna. Yo ahora con mis ojos que todavía no veo, no puedo ver bien, ahora sí puedo darme cuenta quién es el Salvador y ahora sí estoy dispuesto a seguirle y a obedecerle. El Señor aquí entonces abre estos ojos espirituales y Él puede entonces, los que van a escuchar del mensaje de Pablo pueden ver verdaderamente quién es el Salvador. Bien, la séptima característica de una verdadera relación personal con el Señor la encontramos en el versículo 18, en la segunda parte de lo que le dice que debe hacer Pablo en su ministerio. Dice allí: para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Y es interesante esto porque con las palabras del Señor aquí Pablo no podía tener ninguna duda de cuando una persona realmente había tenido un verdadero encuentro con el Señor. Lo deja en dos términos, dice para que se conviertan, y deben convertirse en dos cosas, dice de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Sus obras, por un lado, debían dejar de ser en tinieblas. No podía desarrollarse nada de su vida, pero podían desarrollar en las tinieblas, en la oscuridad. No podía ser una vida que tuviera dudas, no podría ser sus vidas no podrían ser de ahí en adelante unas vidas que tuvieran mezcla de lo correcto y de lo incorrecto, sino que debían ser en luz. Como esta situación que estaba viviendo Pablo, ¿cierto? En medio del día no le queda absolutamente ninguna duda de que se había encontrado personalmente con Dios, con Cristo. Él le queda muy claro, y ahora cuando encuentran en estos creyentes, estas personas a las cuales Pablo les iba a predicar, les queda claro también que su vida debía ser otra completamente distinta. Pero la otra cosa en la que les pide o en la que le insiste a Pablo que debe procurar un cambio, una transformación verdadera en estas personas es en la potestad de Satanás a Dios. Deben cambiar su autoridad, ya no, su autoridad no es Satanás, sino que ahora su autoridad debe ser Dios. Esto quiere decir que ahora ellos no van a seguir
las instrucciones de Satanás, no van a seguir, no van a vivir según el mandamiento y el precepto de Satanás, sino que ahora van a vivir de acuerdo a la instrucción y a la dirección de Dios mismo. Ahora Dios es quien va a regir sus vidas, es Él quien va a ser su Señor. Y de esto pronto podemos pensar un poquito lo que nos dice Romanos en el capítulo 3 y en el versículo 27. ¿Dónde pues está la justicia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Y si en algo debemos pensar es que si Dios tiene potestad o autoridad en nosotros, es ahora por la ley de su gracia, por su amor sobre nuestras vidas. Y así es que quiere Dios que ahora estas personas se conduzcan. Es evidente que en su ministerio muchos sufrieron una transformación tan contundente. Pablo mismo había tenido esta transformación. Después de este encuentro no fue más ya la persona que era antes, ya no acababa la vida, como dijimos, de los que seguían el camino, sino que ahora estaba en disposición de entregar su propia vida por esa causa. Su vida y la vida de las personas a las cuales les ha predicado han sido tan claramente transformadas que no hay ninguna duda. Y es cierto, ahora, en la anterior característica, era Pablo quien debía llevar el mensaje a estas personas, debía abrir sus ojos. En esta segunda, que es parte de su ministerio, él debe hacer o debe procurar que ellos se conviertan, pero quienes dan evidencia de ello ahora son a las personas a quien Pablo les ha predicado. Y bueno, es que nosotros nos preguntáramos, mi vida tiene esa transformación tan radical, ya no vivo en tinieblas, ya no es potestad de Satanás mi vida, sino que ahora yo vivo en luz. Y sigo las instrucciones de Dios, sigo esa ley de la gracia de Dios. Aún deberíamos preguntarnos aquellas personas con las cuales yo comparto del Evangelio, aquellas personas a las cuales yo digo, uy, esta persona, gracias al Señor me permitió acercarme y compartirle el Evangelio para que fuera transformada su vida. Tiene una transformación tan real, deberíamos examinarla, ¿no cree? Un poquito esas vidas y decirle, evidentemente ha habido una transformación o sencillamente ha habido un acomodamiento a nuestra nueva manera de vivir. Muy bien, nos queda la última característica, lo último que identifica a una verdadera un verdadero encuentro personal con el Señor. Y hemos seguido todo lo que Pablo nos dice acá, o lo que Pablo relata aquí en estos versículos. Dice en el versículo 18 al final, el versículo dice, para que reciban otra labor que él debía hacer y que Dios le está diciendo que él debe hacer en su nuevo ministerio, en ese ministerio verdadero que él debe desempeñar. Dice, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados, para que ellos reciban estas cosas. Y lo que vemos es aquí, lo que Dios les está diciendo aquí, es para que por la fe en mí, en Cristo Jesús, reciban dos cosas. Dice uno, perdón de pecados, y número dos, una herencia entre los santos. Y por eso esta característica la hemos llamado una verdadera herencia. Es difícil pensar que cuando tenemos un encuentro personal con el Señor, pensemos en una herencia o pensemos en que vamos a recibir algo distinto a esto. Realmente pensar en recibir algo diferente a estas cosas es realmente recibir mucho menos, conformarnos con algo menos que nada. Pablo, por eso aquí, y Lucas lo dejó muy bien escrito, estamos hablando de un encuentro con el Señor. Y esta parte de lo que está mirando aquí en esta característica, ya no es Pablo quien debe hacerlo como parte de su ministerio. Ya los creyentes nuevos no lo desarrollan en su vida, sino que ahora es Dios quien va a obrar. ¿Cómo? Dándonos esa herencia en perdón de pecados
y en esa herencia entre los santificados. Y debemos hablar de esto porque a veces la vida del creyente o de la persona que dice ser creyente, cuando dice haber tenido ese encuentro, esa relación personal con el Señor, lo que ha recibido y lo que ha tomado ahora como herencia, sencillamente es un buen nombre, sencillamente es una buena vida, un buen estatus de vida. Lo dejamos tal vez en algo material y no en una transformación espiritual, no en un camino real en Cristo Jesús. Si pensamos en esto, podríamos decir que gran riqueza es ser liberados de nuestro pecado, ser liberados de nuestra condición de pecaminosos, de delincuentes delante de Dios. Recuerde, si esa condición está sobre nuestras vidas, no podemos tener un encuentro personal con el Señor. No hay comunión. Y aquí entonces Pablo lo recuerda. Eso es era herencia, en que nuestros pecados han sido por Cristo Jesús un valor. No puede ser comparado con absolutamente nada. Pero triste, ¿cierto? Hay personas a las cuales no les preocupa su condición de pecado. Una vez tienen supuestamente un encuentro personal con Cristo, su vida de pecado sigue siendo la misma. Siguen aún de pronto justificándose, siguen aún desconociendo los mandatos de Dios, la enseñanza de Dios, el dominio de Dios sobre sus vidas, y siguen en su deleite y en su vida, en su propia vida. Y creo que es un gran llamado que debemos tener, al cual debemos tener en cuenta, porque cuando tenemos un encuentro personal con el Señor, nuestra herencia mayor es sentir que somos libres del pecado y que no queremos volver a entrar en semejante condición. Lucharemos, sufriremos cada vez que al Señor le fallamos. Por otro lado, vemos que dice que es una herencia entre los santos, y de pronto pasamos y decimos, qué chévere, que muy bien, una herencia entre los santos. Pero inmediatamente cuando leo eso, me remito al capítulo 11 del libro de Hebreos, en el cual usted desde el primer versículo está viendo lo que ha sido la vida de estos hombres que por fe han seguido al Señor, han hecho tantas y tantas cosas, y usted encuentra una cantidad de hombres allí y de nombres que han hecho gran cantidad de cosas, pero mire lo que dice a partir del versículo 32 y hasta el final de ese capítulo. Dice, como ya casi en conclusión, bueno, he nombrado a tantos, y dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, y así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, es decir, hasta la resurrección ellas recibirán a sus muertos. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y de verdad que me conmueve escuchar esto. Pienso tanto en mi vida, en qué es mi vida, qué es mi vida al pie de tantas personas que han entregado tanto por el Señor. Cuánto ha sido mi entrega por Él,
¿Qué tal vez ejércitos he llevado yo he luchado por ellos o contra ellos? ¿Qué reinos he levantado? Tal vez cuánto he estado dispuesto a entregar mi vida por el Señor. Realmente pensar que mi herencia es entre los santificados es pensar en que Dios me ha colocado en unos lugares realmente maravillosos, y conformarme tal vez con algo de este mundo es realmente no haber tenido un encuentro personal con el Señor. Por eso es que hablo de unas marcas que son fehacientes, que realmente tienen un valor genuino. Por eso hablo de cada una de ellas como algo verdadero y no como algo que es superfluo. Por eso es que hablamos que nuestra falsa ocupación nos tenía apartados. Por eso hablamos de una verdadera iluminación, por eso hablamos de una verdadera confrontación, de un verdadero testimonio, de un verdadero ministerio, de una verdadera misión, de una verdadera transformación y de una verdadera herencia. Esa es la prueba real de que hemos tenido un encuentro personal con nuestro Señor. Bien, hermanos, espero que pensando en estas evidencias o en estas características que marcan un encuentro que es real con el Señor, espero que para usted y para mí nos ayude, porque podamos nosotros tener una medida, ¿cierto?, de lo que ha sido nuestra vida, si no nos estamos engañando o si verdaderamente estamos caminando con el Señor. Si somos unos seguidores del Señor porque Él ha hecho esa obra genuina en nuestro corazón, en que verdaderamente hemos muerto a nuestro viejo hombre y estamos caminando en la forma en que Dios quiere. Toda aquella persona que se denomina como cristiana puede identificar si verdaderamente tuvo un encuentro personal con el Señor o no. Si usted puede mirar atentamente estas características, podrá en oración seguramente clamar al Señor, entregar su vida, realmente decir: Señor, soy un hijo tuyo, o decir: Señor, me he engañado a través de todo este tiempo. Y quisiera rogarle para que no tome tan a la ligera, ¿cierto? No lo tome tan a la ligera, sino que verdaderamente se mire frente a lo que Dios hace. Compartir nuestro testimonio personal con Cristo es un examen, ¿cierto? Un examen de nuestra profesión de fe. Es un examen a nuestra vida, si ha sido encaminada en el Señor verdaderamente. En la tarea de la evangelización no podemos volver a equivocarnos e insistir hasta que hallemos evidencias en las personas, marcas de las cuales podamos decir: el Señor Todopoderoso ha hecho una obra en ese corazón. Creo que en la tarea de la evangelización no podemos tomarlo solamente en decir compartamos unas verdades. Si en verdad hay personas que están quedándose, están diciendo: sí, yo soy un seguidor del Señor, creo que estas evidencias es necesario empezar a mirarlas, empezar a revisarlas, a examinarlas cuidadosamente, para que podamos confiadamente acercarnos a otros y hacer esa obra que Dios quiere que desarrollemos. Ruego porque crezcamos en la maravillosa vida cristiana, esa que es genuina y que busca la gloria de nuestro buen Dios. Ruego a Dios que cada uno de nosotros podamos decir: evidentemente somos unos hijos de Dios, caminamos y nos ajustamos a la vida que Dios nos ha encomendado, caminamos en ese ministerio, caminamos realmente transformados, realmente damos cuenta de lo que éramos antes de conocer del Señor. Quisiera rogarle para que usted y yo podamos suplicar a Dios para que examinemos esas características en cada uno de nosotros. Padre de la gloria, gracias te damos, gracias una vez más por tu palabra y por la posibilidad, Señor, de examinar, de ver, Señor, cómo Pablo se acercaba a ti, Señor, como él nos mostraba que efectivamente había sido transformado. No es solamente su testimonio, porque lo hubiera podido hacer en sus fuerzas, sino que también, Señor, cuando él relata ese encuentro personal contigo, vemos cuánto tú, Señor, habías cambiado en él. Gracias te damos, Señor, porque
tenemos esa posibilidad. Pedimos que seas tú, Señor, obrando en nuestro corazón, que no nos engañemos. Rogamos por esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, qué buen tiempo hemos pasado con la palabra del Señor. Ahora queremos invitarles a que estén muy pendientes. Vamos a mirar el WhatsApp de la iglesia, cada uno de ustedes, y ahí vamos a encontrar la invitación que el pastor Marco nos está haciendo para que podamos conectarnos en Zoom. Vamos a estar pasando un buen tiempo, los vamos a saludar y vamos a estar compartiendo algo más. Les damos las gracias y una vez más, hermanos, bendiciones.